Les damos la bienvenida a un nuevo espacio en UANTOF TV, una entrevista de cobertura informativa que será conducida por todos los periodistas de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones. Para iniciar este nuevo proyecto quiero dar la bienvenida en nuestros estudios a Jorge Van den Bosch, él es director del Centro de Mitigación y Catástrofes Naturales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo tratando de colaborar con la televisión de la Universidad de Antofagasta. Bien, Jorge, en mayo fue la última vez más o menos que nos vimos en este estudio, y hoy nos volvemos a encontrar debido a el acontecer noticioso en cuanto a la actividad sísmica en nuestro país. Por supuesto, claro. Y esto debido al sismo en Tarapacá de 6,2 que produjo una serie de seguidillas de sismos más pequeñitos, 15 para ser exacto, en Antofagasta. Sí. Quiero partir preguntándole a qué se asocia la reciente actividad sísmica en el norte. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de sismos en el norte chileno. Tenemos los sismos que se producen en la costa y los que se producen en el sector cordillerano. Este pertenece a ese grupo, a los cordilleranos. Y le denominamos a eso de profundidad intermedia intraplaca. Intraplaca. Fíjate que la palabra intraplaca significa que dentro de la placa se produjo una rotura. Y eso es interesante porque son curiosamente la familia de los sismos que poco conocemos. La sismología tiene bien poca información sobre ese tipo de sismo porque es como extraño que se rompa dentro de la placa algo, ¿cierto? Habitualmente es el choque el que produce el choque o bien la fricción entre ellas. Y en la costa tenemos los de interplaca, que son los que justamente se generan por el roce de ambas placas. La placa de Nazca que va subductando por debajo, que es el fondo marino que se va metiendo debajo del continente, y el continente que va avanzando encima del fondo marino. Y el roce de ellos produce trabazones, ¿cierto? Y esas trabazones luego generan tensiones porque no se liberan, y de un instante determinado esas tensiones se liberan, pasa un trozo de la placa hacia abajo, penetra ese trozo de la placa y luego se produce lo que llamamos un sismo fuerte, un terremoto. Bien. Entonces, lo que se produjo hoy fue en la cordillera y pertenece a la familia de los intraplacas de profundidad intermedia, que son aproximadamente unos 90-100 kilómetros de profundidad. Por eso se siente en toda la región. ¿Por qué se relaciona lo ocurrido en Tarapacá con los acontecimientos en Antofagasta? Telesismos, escuché por ahí el término, claro. ¿cierto? Lo que pasa es que los auditores probablemente no todos han escuchado que hace un par de meses atrás, concretamente en agosto, en la Universidad Estatal de Oregon, entiendo, que se hizo un artículo en Nature que se denominaba telesismos. Y estos investigadores lo que hicieron fue observar 45 años de todos los sismos del planeta, y observaban y se dieron cuenta y llegaron a la siguiente conclusión, de que cada vez que había un sismo en algún sector, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el sector de China, Japón, Filipinas, en todo el sector asiático, ¿cierto? Donde están las placas también ahí actuando, se producía dentro de los 3 días siguientes en las antípodas, vale decir, en el sector, en este caso latinoamericano, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo más concreto, América, ¿cierto? América del Sur, se producían un sismo dentro de los 3 días siguientes y efectivamente funciona. Y ellos lograron digamos, hacer una especie de correlación muy buena, al punto de que llegaron al 97% de seguridad estadística, es estadística, al 97% de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que queda un 3% de error de que efectivamente están absolutamente relacionados unos con otros. O sea, no hay posibilidad de equivocaciones, digamos, a menos que nos equivoquemos en un 3%. Y ese es el margen de error y el 97% de confiabilidad de que efectivamente los sismos que se producen allá están relacionados con esto. Y a su vez estos están relacionados con los otros. Bien, entiendo. La idea es la siguiente, bien simple. Eso es estadística, eso es observación. La pregunta es, ¿por qué suceden? ¿Y cómo suceden? No lo sabemos. Todavía no. Esa parte no está estudiada. Y ahí, por supuesto, que va a haber harta discusión y va a haber un estudio largo, pero ya se lanzó la piedra. Yo diría ya, no se puede esconder más el tema de que efectivamente cada vez que hay un terremoto en algún lado, lo probable es que hayan otros terremotos en otro lado, se gatillan otros terremotos, porque por lo menos matemáticamente está establecido, sí. O sea, hay evidencias que hay cosas que tú las ves, pero no te las puedes explicar. Eso está así. Está confirmado que se ve bien, se palpa perfectamente, pero no sabemos por qué ocurre, ni cómo ocurre. Bien, Jorge, lo que sí es cierto es que cada vez que hay una actividad sísmica en el norte, reaparece o revive el fantasma del megaterremoto tan esperado del norte del país, pero que hay que desmitificar en torno a esa concepción. Bueno, de partida, si observamos bien qué ha pasado en el norte chileno, desde
han ocurrido por lo menos 2 grandes terremotos en los últimos 100 y tantos años, que son el terremoto de 1868 y el de 1877. Luego hubo una especie de silencio sísmico hasta el 2014. En 2014 viene el terremoto de Iquique, que es un 8.2 aproximadamente. La pregunta es, ¿por qué no es un gran terremoto? Porque simplemente la placa se fracturó y subductó una porción de ella, que es prácticamente entre Patache y más al sur, más al norte de Iquique, un rajo de unos 300 kilómetros aproximadamente. Pues bien, esa parte liberó su energía, una parte se liberó ahí, pero quedó un trozo entre Patache y Tocopilla, eso es al sur, y luego entre Iquique y Arica, quedaron esos 2 trozos que no se liberaron, como que quedó pendiente ese sector. Entonces la pregunta es, ¿se ha liberado parte de la energía con una serie de sismos y terremotos que han ocurrido en el lapso desde 1877 hasta el 2014? Sí, efectivamente sí. Bien. Y los sismólogos dicen lo siguiente, y especialmente los geofísicos dentro de la sismología, dicen que el terremoto de Tocopilla, luego el terremoto de Iquique, luego el segundo terremoto de Iquique, porque hubo 2 terremotos, y la subducción, yo diría asísmica, de la placa en el sector de Arica, han liberado parte de la energía. Eso quiere decir que la placa en Arica se ha metido debajo del continente sin hacer terremoto, como fluidamente, esa es la palabra. Entonces, ellos dicen, bueno, ya no podemos esperar un megaterremoto, un 9, ahora lo que podemos esperar es algo distinto, mucho más chico. ¿Cuánto es? Bueno, veamos, se habla de entre un 8.5 y un 8.8. Pero si miramos, hay 2 trozos que quedan por liberarse. Entonces, lo más probable es que ambos trozos se liberen por separado. Esa es la parte más probable. Difícilmente los 2 juntos. O difícilmente los 3 nuevamente. Eso es muy difícil. Lo más seguro es que se libere un trozo de ellos y luego se libere el otro trozo. Y eso significa que podríamos tener en el sector más cercano a nosotros, Tocopilla a Patache, de Iquique, podríamos tener un 8.5 o 8.6. Pero en la práctica no podríamos saber cuándo es. ¿Hay una en la práctica sí se podría saber, años? yo creo que sí se podría saber porque estos terremotos felizmente son los que avisan más. Vale decir que lo más probable es que esperemos una seguidilla de sismos muy intensos, ¿cierto? De tamaño 5, 5, 5, luego 6, probablemente algunos 6, varios de ellos, y recién podría venir uno grande. Por lo menos este es el sector donde más se avisa. Históricamente así ha ocurrido con el de 1868 y el de 1877, que yo en algún instante contaba que los marinos anclados en Arica y en Iquique en 1868 y 1877 decía que estaban acostumbrados a ver a los iquiqueños salir corriendo de sus casas y una polvareda. Entonces cuando uno dice una polvareda, los sismos que producen polvareda son de tamaño 5 para arriba. O sea, estamos hablando probablemente un 6, de ese orden, 5.8, 5.7. Entonces, estábamos acostumbrados, hablaban de 2 o 3 meses antes. Bien. Entonces, esa estructura podríamos repetirla nuevamente. O sea, lo que pasó en Iquique en 2014. ¿Cómo podríamos disminuir un poco la vulnerabilidad ante estos sismos? Hay cosas que tenemos que tener en consideración. Bueno, lo que siempre hablamos del kit de emergencia. Claro. Pero yo creo que la vulnerabilidad, en el sentido estricto de la palabra, lo otro es como una especie de emergencia. La vulnerabilidad, según lo entiendo yo, es cómo disminuimos el riesgo. O sea, cómo disminuimos la actitud o cómo estamos parados frente a los terremotos, cómo disminuimos esa mala actitud, digamos, estar mal parado, digamos, frente a un terremoto. Eso para mí es vulnerabilidad. Sí. Yo creo que se disminuye esencialmente con muy buenas construcciones. Eso es lo primero. O sea, la gente tiene que exigir a los constructores, a las empresas constructoras que le digan, ¿cierto?, si es asísmico o no es asísmico su edificio, si su casa va a resistir o no va a resistir las aceleraciones de un terremoto. Estanques y una serie de cosas que están sobre la casa, que no están anclados, amarrados firmemente, probablemente eso hacen muy poco vulnerable las casas y generan riesgo. Entonces, lo contrario de vulnerabilidad sería el riesgo. Y yo creo que esas son las cosas que, según mi punto de vista, como ingeniería de mitigación, debiéramos nosotros poner mucha atención. Segundo, deberíamos conocer siempre los lugares donde entramos en los edificios, dónde están los lugares seguros, dónde están las amenazas, por ejemplo. Si yo salgo y veo que hay unos ventanales grandes de vidrio, bueno, yo tengo que saber de que si salgo es más peligroso que si me quede dentro, porque lo más probable es que caigan vidrios encima mío, ¿cierto? Si vivo debajo de un edificio. Entonces, todas esas cosas
hacen que si se observan cuando uno está tranquilo, lo más probable es que uno disminuya extraordinariamente, con ese solo detalle, la vulnerabilidad que tú me acabas de mencionar. Bien, Jorge, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera entrevista. ¿Por qué? Pues, nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en otra cobertura informativa por las pantallas de UANTOF TV.